Davos rara vez se convierte en un lugar de rupturas geopolíticas. El Foro Económico Mundial se ha construido durante décadas sobre la idea de la interdependencia. Comercio, inversiones, cadenas internacionales de suministro, cooperación tecnológica. Pero el 20 de enero de 1926 el primer ministro de Canadá, Mark Carney, al dirigirse a los líderes corporativos y altos funcionarios reunidos, prácticamente declaró el fin de toda una era. La globalización, que alguna vez prometió cooperación mutuamente beneficiosa y crecimiento conjunto, ha dado paso a una intensificación de la guerra económica. Lo que ayer se llamaba integración, hoy cada vez más funciona como una herramienta de presión. Los aranceles se han convertido en palancas de coerción, la infraestructura financiera en un medio de castigo y las cadenas de suministro en puntos débiles que ya no se atacan por accidente, sino de manera deliberada. Según Carney, los gigantes avanzan sin dejar a los demás otra opción más que unirse para la autodefensa. La arquitectura financiera mundial sigue siendo desigual. Según el FMI, en el cuarto trimestre de 2025, el dólar estadounidense representaba el 56.77% de las reservas oficiales de divisas del mundo. El euro representaba el 20.5% y el yuan chino solo el 1.95%. Es decir, el arma principal del viejo sistema todavía está concentrada en manos de Washington. Pero es por eso que otras grandes potencias ahora trabajan no solo para aumentar su influencia, sino también para reducir su propia vulnerabilidad ante el poder financiero estadounidense. La esencia del nuevo momento no es que el mundo haya dejado de ser interdependiente, sino que esa interdependencia ha dejado de ser neutral. En esta nueva realidad ya no solo los estados medianos o pequeños están nerviosas. Los grandes centros de poder también sienten cada vez más intensamente lo expuestos que están a los golpes de sus rivales. Estados Unidos está reforzando el control de exportaciones sobre los chips avanzados, limitando el acceso de China a la computación y a las tecnologías de inteligencia artificial. China, por su parte, en abril de 2025, implementó un control de exportaciones sobre productos relacionados con 7 tipos de elementos de tierras raras, medianos y pesados. En otras palabras, ambas partes hace tiempo que no se limitan a comerciar. Están construyendo posiciones para una larga lucha económica en la que el acceso a tecnologías, materiales y capacidades de pago se convierte en un recurso de poder tan importante como el ejército o la marina. Por eso, 2 semanas después de Davos, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reunió en Washington a ministros de más de 50 países en la primera reunión ministerial de la historia sobre minerales críticos, para intentar romper el monopolio de China sobre los elementos de tierras raras. En los comentarios iniciales se mencionó la idea de una gran acumulación estatal de reservas estratégicas. En particular, se mencionó un paquete de $2.000 millones para una reserva de defensa. Esto no es simplemente diplomacia de recursos, sino un intento de construir rápidamente una infraestructura de suministro alternativa fuera de la zona de dominio chino. Paralelamente, Pekín está fortaleciendo otra línea de defensa, la financiera y monetaria. Después del discurso de Carney a principios de febrero de 2026, Qishi, la revista insignia del Partido Comunista de China, publicó un discurso del líder chino Xi Jinping, en el que hizo un llamado para otorgar al yuan el estatus de moneda de reserva. Mientras tanto, los reguladores chinos instaron a los bancos a limitar la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos. En realidad existe un abismo entre las ambiciones chinas y la realidad. Según datos de SWIFT, en enero de 2026, el yuan subió al 5º lugar entre las monedas de pagos globales con una participación del 3.13%, y en el financiamiento comercial, su participación alcanzó el 8.46%. Sin embargo, todavía está lejos de ser una verdadera moneda de reserva o una alternativa real al dólar. El yuan ha crecido como instrumento de liquidación, pero no se ha convertido en un reemplazo equivalente en el sistema basado en el dólar. El llamado a la acción de Vance y el discurso de Xi son una prueba de que el mundo avanza en 2 direcciones al mismo tiempo. La primera es una carrera armamentista económica, en la que los países hacen un inventario de sus propias palancas de influencia y buscan con qué pueden impactar a su oponente.
La segunda es la búsqueda de seguridad económica, de retaguardias seguras, rutas alternativas, jurisdicciones amigas, esquemas de pago paralelos y reservas estratégicas. En 2024, tres líderes principales, China, Malasia y Estados Unidos, representaban el 97% del refinado mundial de elementos de tierras raras. Es decir, no solo es importante la extracción en sí, sino también la concentración crítica del procesamiento. Es ahí donde nace la palanca geoeconómica. Durante las últimas 2 décadas, los funcionarios estadounidenses han desarrollado estrategias de guerra económica en un mundo unipolar. Acostumbrado a jugar a la ofensiva, Washington prestaba poca atención al riesgo de represalias o ataques inesperados. Ese mundo ya pasó. El nuevo se define por la vulnerabilidad mutua y la búsqueda constante de palancas de influencia. Estados Unidos y China poseen los arsenales más poderosos. Pero, como lo demostró la guerra en Irán, los estados más pequeños también pueden causar consecuencias devastadoras para la economía mundial utilizando puntos de estrangulamiento. El cierre del estrecho de Hormuz por parte de Teherán al inicio del conflicto provocó un aumento en los precios de la energía, lo que obligó a Washington a cambiar sus objetivos militares. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2025, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo y productos petroleros pasaban por ahí diariamente en promedio, aproximadamente una cuarta parte del petróleo transportado por mar a nivel mundial, y también casi el 20% del comercio global de gas licuado. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, en abril de 2026, registró que el promedio diario de pasos de barcos por el estrecho cayó de 129 en la segunda mitad de febrero a 6 en marzo, es decir, un 95% menos. En este contexto, los precios de referencia del petróleo han cambiado drásticamente, subieron bruscamente. El indicador de Dubái se disparó hasta $126 por barril, el Brent europeo aproximadamente a $113, el Urals ruso a 110 y el WTI estadounidense a $101 por barril. El cierre del estrecho elevó bruscamente los precios del petróleo y la gasolina y generó una fuerte presión política sobre la Casa Blanca. Los adversarios también pueden adaptar la lógica de la guerra económica a un conflicto cinético, utilizando drones y misiles para influir en el comportamiento de las empresas privadas, de la misma manera que Estados Unidos lo hace con sanciones financieras. Los adversarios utilizan drones y misiles para influir en el comportamiento de las empresas privadas, igual que Estados Unidos lo hace con sanciones financieras. Librar una guerra económica en este mundo dividido ya no se reduce solo a sanciones o aranceles. Incluye minerales, logística, chips, moneda. Los adversarios también pueden adaptar la lógica de la guerra económica al conflicto cinético. Los adversarios del Estado están aprendiendo no solo a atacar las vulnerabilidades del oponente, sino también a cambiar el comportamiento de los mercados, inversionistas, transportistas, bancos y grupos industriales. Y si Washington quiere no solo librar una guerra económica, sino también ganar estratégicamente, tendrá que replantear su enfoque, ejercer el poder sin socavar sus propias bases, reducir las dependencias sin autodestruirse, fortalecer la seguridad sin sofocar el crecimiento, gestionar la escalada contra los adversarios sin perder aliados. De lo contrario, Estados Unidos se quedará atascado en una guerra pasada mientras se forma un nuevo orden económico, mucho menos favorable para los intereses estadounidenses que el anterior. Amigos, tenemos una meta ambiciosa de alcanzar 200,000 suscriptores en el canal para finales de 2026. Puede que nos estén viendo desde hace mucho tiempo y ni siquiera se hayan dado cuenta de que no se han suscrito. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenles a sus familiares y amigos sobre él. Además, denle like y dejen un comentario debajo de este video. Agradecemos a todos los donantes, mecenas y patrocinadores en YouTube. Cada grivna que donan acerca a Ucrania a la prosperidad económica y al bienestar, porque no solo hacemos videos, sino que también informamos a los votantes que elegirán a verdaderos reformadores. Ayúdenos en esto. El enlace para apoyar el precio del Estado está en la descripción. La primera tarea en la guerra económica mundial es marcar en el mapa los cuellos de botella. Suscríbanse para apoyar.
Nuestros informes sobre el canal del estrecho de Shatt al-Arab fueron importantes y además cuenten que por ahí pasa una parte crítica del consumo mundial de productos petroleros. Para el gas licuado de Qatar prácticamente no hay alternativa a este paso. Los cuellos de botella económicos se hicieron populares recientemente cuando los negocios prefirieron las cadenas de suministro just in time, justo a tiempo, y a sus amigos del sistema. Pero cuando surgió una gran competencia geopolítica, esa eficiencia resultó ser vulnerable. Al mismo tiempo, los verdaderos cuellos de botella tienen tres características en común. Un país o una coalición de aliados cercanos mantiene una parte dominante y concentrada del mercado. Los sustitutos no están disponibles a corto plazo. Además, el país o la coalición puede usar su posición como arma para ejercer presión asimétrica, causando un dolor significativo al objetivo mientras sufre un daño propio mínimo. Por lo tanto, el simple liderazgo no garantiza nada. Consideremos los puntos críticos que Washington y Pekín utilizan con mayor frecuencia. Las sanciones financieras de Estados Unidos explotan la importancia central del dólar. Según la encuesta trienal del BIS de 2025, el dólar se utiliza en más del 89% de todas las operaciones con divisas extranjeras. El control estadounidense de exportaciones sobre los semiconductores avanzados se basa en una dinámica similar. Una empresa de Silicon Valley, Nvidia, ocupa más del 85% del mercado de chips de inteligencia artificial. Por su parte, China es el principal proveedor de tierras raras, con una participación promedio de aproximadamente el 60% de la producción mundial, según las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía para 2024, alrededor del 91% en la etapa de refinación y cerca del 94% en la producción de imanes permanentes basados en ellas. En cada caso, Estados Unidos o China no son simplemente líderes del mercado, de hecho, son prácticamente monopolistas. Cuando a un país le falta esa concentración, sus palancas de poder se debilitan. Tomemos, por ejemplo, los aranceles estadounidenses que presionan a los países extranjeros al reducir la competitividad de sus exportaciones en el mercado de Estados Unidos. Cuando Donald Trump anunció aranceles masivos para casi todos los países en abril de 2025, declaró que obedecerían su voluntad porque Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. En cuanto a la magnitud, Trump tenía razón. Estados Unidos es el mayor importador de bienes en el mundo, pero su participación en las importaciones mundiales de bienes es de solo alrededor de una octava parte. La UNCTAD estima que el comercio mundial de bienes en 2024 será de aproximadamente $25 billones, mientras que el perfil de Estados Unidos en el portal de datos de la OMC muestra importaciones de alrededor de $3.1 billones, es decir, aproximadamente eso representa el 12 o 13% del mercado mundial, no el 80 o 90%. Incluso si a un país promedio se le prohibiera por completo acceder al mercado estadounidense, aún podría redirigirse a otros mercados. En las verdaderas zonas estrechas, la matemática funciona al revés. El país que controla normalmente tiene una participación mayor en el mercado correspondiente, dejando a las empresas objetivo acceso solo a un volumen insignificante. Esto explica en parte por qué los aranceles de Trump a menudo no lograban ejercer presión sobre otros países. Aunque redujeron drásticamente las exportaciones de Brasil y China a los Estados Unidos, ambos países aumentaron sus ventas en otros mercados con tanto éxito que establecieron récords anuales. En Brasil, según el MDIC, las exportaciones en 2025 alcanzaron un máximo histórico de aproximadamente $348.7 mil millones. Según el comunicado oficial del Consejo de Estado de la República Popular China, con datos de la Administración General de Aduanas, las exportaciones de China aumentaron a $3.7 billones y el comercio exterior total alcanzó los $6.2 billones. Es decir, una tarifa puede afectar un canal de ventas específico, pero eso no la convierte en una herramienta universal de coerción. Incluso si un país tiene una participación dominante, se necesita otra cosa: la ausencia de una alternativa a corto plazo.
Por ejemplo, al inicio de la pandemia de COVID-19 en enero de 2020, Estados Unidos importaba aproximadamente 3/4 partes de sus mascarillas médicas de China. Los fabricantes nacionales cubrían menos del 10% de la demanda. Como el virus se propagaba rápidamente en China, Pekín restringió las exportaciones para garantizar el suministro a su propia población. El resultado fueron estantes vacíos en todo Estados Unidos. La escasez era tan grave que las autoridades de salud de Estados Unidos les pedían a los estadounidenses que no usaran mascarillas para asegurar el suministro para los médicos y enfermeras. Pero este mercado resultó ser reemplazable mucho más rápido de lo que parecía. Según la UCTC, en la segunda mitad de 2020, la producción interna aumentó drásticamente. La dependencia de las importaciones comenzó a disminuir y la producción mensual de respiradores en Estados Unidos se incrementó más de 4 veces, hasta más de 95 millones al mes. La misma lógica aplica para otros productos que son relativamente simples y requieren poco capital para su producción, como la ropa y los muebles. Si un solo país se apoderara del mercado de estos productos, aún así, le sería difícil usarlos como un arma económica efectiva, porque la sustitución requiere poco tiempo. Los productos intensivos en capital, como los elementos de tierras raras refinados, son mucho más difíciles de sustituir. La Agencia Internacional de Energía estima que el ciclo global promedio, desde el descubrimiento de un yacimiento hasta la primera extracción, es de más de 16 años. Es decir, el inicio de nuevos proyectos es un proceso sistemáticamente lento. Incluso si la previsión más optimista del ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, de que Estados Unidos podría superar la influencia de China en la cadena de suministro de elementos de tierras raras en 2 años, resulta ser precisa. Es mucho tiempo para seguir siendo vulnerables a la presión china. En el sector de servicios, a este problema se suman los efectos de red. Cuantos más participantes utilizan un sistema determinado, más difícil es reemplazarlo. Por eso los servicios financieros de Estados Unidos son un obstáculo tan poderoso. La omnipresencia del dólar hace que sea extremadamente difícil crear una alternativa viable. Además de que el mercado funcione como una plataforma completamente cerrada, las tarifas impuestas a Canadá ilustran bien los límites de la presión estadounidense. Canadá envía más del 75% de sus exportaciones a los Estados Unidos. En el caso del petróleo, la dependencia es aún mayor. El regulador de energía de Canadá muestra que en 2023, el 96% de sus exportaciones de hidrocarburos se dirigieron a Estados Unidos. Y debido a la geografía y la ubicación de la infraestructura fija, como los oleoductos y gasoductos, no puede hacer nada para diversificarse rápidamente y salir del mercado estadounidense. Y al reconocer este hecho, Donald Trump declaró que Estados Unidos tiene prácticamente una influencia ilimitada sobre Canadá. Así que Ottawa realmente está muy atada al mercado estadounidense. Pero en realidad, Washington no puede causarle mucho daño sin sufrir grandes pérdidas para sí mismo. El economista David Henderson, del Instituto Hoover, calculó que un arancel a los productos canadienses le costaría a un hogar estadounidense alrededor de $700. Esto también interrumpirá la producción automotriz y provocará un fuerte aumento en los precios de la gasolina y la electricidad, ya que las refinerías y las redes eléctricas de Estados Unidos dependen de los suministros canadienses. Así que no es de extrañar que después de las decisiones de marzo del año 25, la aduana y la Casa Blanca se vieran obligadas a implementar rápidamente excepciones para ciertos productos. Para diciembre del año 25, la tasa arancelaria efectiva total de Estados Unidos hacia Canadá era de solo 3.1%, que es la más baja entre los principales socios comerciales de Washington. Un error similar se cometió también en la evaluación del estrecho de Hormuz. Antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, en febrero del 26, es probable que los funcionarios estadounidenses hayan interpretado incorrectamente la capacidad de Teherán para usarla como un arma asimétrica. La responsabilidad de las armas les dio una falsa sensación de seguridad. Los analistas suponían que Irán no se atrevería a cerrarlo, ya que eso requeriría colocar decenas de minas marinas. Y también Irán depende de la vía marítima para exportar su propio petróleo. Pero la crisis demostró que para causar un impacto económico no es necesario cerrar el estrecho completamente.
Es suficiente aumentar el riesgo lo suficiente para que los transportistas privados, las aseguradoras y los comerciantes empiecen a evitarlo por sí mismos. Почали уникати маршруту. Al atacar a una pequeña cantidad de barcos con drones y misiles relativamente baratos, Irán cambió los cálculos de riesgo de la industria naviera mundial. Los petroleros que transportaban petróleo iraní podían pasar libremente por el estrecho, mientras que aquellos que transportaban petróleo de otros países del Golfo Pérsico enfrentaban resistencia. Los minerales de tierras raras de China muestran un ejemplo aún más claro. En 2024, China mantuvo su posición y ganó aproximadamente 3.4 mil millones de dólares por la exportación de elementos de tierras raras y de imanes. Mientras tanto, según estimaciones de modelos macroeconómicos, las interrupciones en el suministro de minerales críticos pueden provocar pérdidas significativas en el PIB. En un escenario, una interrupción del 30% en el suministro de un solo elemento de tierras raras a Estados Unidos reduciría el PIB del país en un 0.2%, lo que equivale a más de 600 mil millones de dólares. En otras palabras, China solo tendría que renunciar a no más que unos cuantos miles de millones de dólares en ingresos por exportaciones para causar daños a la economía de Estados Unidos por más de $500 millones. Esta asimetría le da su poder a los controles de exportación chinos. También subraya una realidad más amplia de la guerra económica. Los estados no usan la interdependencia como arma, usan la dependencia como arma. La primera regla de la guerra económica: no uses como arma falsos cuellos de botella. Pero incluso si Washington logra seguir esta regla, aún cae en un peligroso ciclo de retroalimentación. Cada vez que Estados Unidos empieza a golpear la dependencia de otros países del dólar, la tecnología o la infraestructura financiera, otros estados aceleran sus políticas de cobertura, diversificación y autosuficiencia. Pero con el tiempo, el efecto acumulativo puede disminuir la confianza en el dólar estadounidense o suprimir la demanda de productos estadounidenses. Esto es especialmente importante si recordamos la magnitud de lo que está en juego. El dólar representó el 58% de las reservas mundiales de divisas oficialmente reveladas en el segundo trimestre de 2025. La participación del dólar ha disminuido desde su máximo del 72% de las reservas en 2001, aproximadamente el 50% de los pagos internacionales en SWIFT y el 88% de las operaciones cambiarias globales de una u otra manera pasan por el dólar. En el primer trimestre de 2025, los inversionistas extranjeros tenían aproximadamente $9 billones, o el 32% de todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos en circulación. Fuera de Estados Unidos circulaba más de $1 billón en efectivo. Es decir, el poder estadounidense sigue siendo gigantesco, pero precisamente por eso, un uso inadecuado puede salir muy caro. Cuando otros países aprenden a vivir sin las finanzas, los chips o los recursos energéticos estadounidenses, no se trata solo de geopolítica, sino también de la futura demanda de los propios productos estadounidenses. Así que Estados Unidos no solo necesita un arsenal de sanciones, controles de exportación y aranceles, sino también un plan para usar su influencia de manera que no la agote en el proceso. La arquitectura óptima de las sanciones, el control de exportaciones y otras medidas de presión económica depende completamente del objetivo para el que se aplican. En términos generales, esa política sirve a 3 objetivos diferentes. El menos ambicioso es la estigmatización, lo que los funcionarios estadounidenses llaman naming and shaming, es decir, exponer y avergonzar. El segundo es limitar y debilitar al adversario, privándolo de acceso a tecnología, capital o mercados, como el control de exportaciones de microchips de Estados Unidos destinados a China. Como dijo el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, su objetivo era mantener la mayor ventaja posible para Estados Unidos en la carrera por el desarrollo de semiconductores avanzados e inteligencia artificial. Durante las administraciones de Biden y Trump, el control de exportaciones fue una estrategia de desgaste dirigida no a cambiar el comportamiento de Pekín, sino a limitar las capacidades tecnológicas de China. El tercer objetivo es la coerción, el uso de presión económica para obligar a otro país a cambiar de rumbo o a cambiar la política de su gobierno.
Los datos sobre las sanciones selectivas de la ONU muestran que funcionan notablemente mejor como herramienta de señalización y restricción que como instrumento de coerción directa. La eficacia de la coerción se evaluó en aproximadamente el 10% de los casos, mientras que la restricción en alrededor del 20% y como señal alrededor del 27%. Las sanciones simbólicas por sí solas no son malas, pero tampoco son inofensivas. Pueden dificultar que los bancos operen en países en desarrollo, reduciendo la influencia de Estados Unidos y causando daños humanitarios. Cuando se trata de coerción, la diferencia entre la disuasión y obligar a revertir una política es fundamental. Las advertencias de la administración de Biden en 2022 sobre consecuencias rápidas y graves en caso de una invasión rusa a Ucrania fueron un ejemplo clásico de la lógica de la disuasión. Mientras que la estrategia de máxima presión de la administración de Trump hacia Irán, que ahora ha sido oficialmente restablecida, el memorándum NSPM-2 del 4 de febrero de 2025 tenía como objetivo obligar a Teherán a frenar su programa nuclear y su apoyo a sus grupos proxy. Hasta abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros informa que, tras el inicio de esta campaña, ya se han sancionado a más de 1,000 personas, embarcaciones y aviones. Esto es la guerra económica en su forma más ambiciosa, no señalar la culpa, sino cambiar el comportamiento. Los políticos estadounidenses rara vez establecen objetivos claros cuando libran una guerra económica, pero diferenciar los objetivos al inicio de cualquier campaña de presión económica debe ser una prioridad, ya que pueden orientar la estrategia en direcciones opuestas. Consideremos una posible invasión de China a Taiwán. Si Washington tiene la intención de utilizar la guerra económica como un factor disuasorio, que solo se materializaría en ese caso. Si Pekín cruza la línea, la estrategia óptima sería acumular palancas de influencia, aumentando la dependencia de China de las tecnologías estadounidenses y mantenerlas en reserva. De este modo, cuando Xi esté considerando si debe actuar, Estados Unidos puede amenazar con un golpe económico serio para disuadirlo. Y al contrario, si el objetivo no es disuadir, sino debilitar las capacidades chinas desde ahora y así reducir la probabilidad de una invasión exitosa, la mejor opción es utilizar las palancas de influencia. Ahora, bloqueando el acceso de China a la tecnología estadounidense antes de que comience la guerra, porque después de que comiencen las hostilidades, el agotamiento económico aporta poco si el conflicto no se prolonga. En 2021, Taiwán proporcionaba alrededor del 21% de la capacidad mundial de producción de semiconductores, incluyendo el 92% de la capacidad de los chips más avanzados. En el primer trimestre de 2023, las empresas de fundición de Taiwán en conjunto representaron casi el 70% de los ingresos mundiales de este segmento. Cuando en una sola ciudad se concentra una parte tan grande de la producción global, la diferencia entre disuadir y agotar no solo define la intención de las sanciones, sino también la estrategia para el desarrollo de posibles acontecimientos. Por eso hay disputas dentro de Washington. Lo que se hace es aleatorio. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, en 2022 formuló un objetivo claro. En las tecnologías críticas hay que mantener FLH, Ethelitis Large, la mayor distancia posible. En esta lógica se basó el giro del 7 de octubre de 2022. En ese momento, Estados Unidos cambió las reglas para limitar el acceso de China a los chips avanzados para computación y el equipo para la fabricación de semiconductores. El 17 de octubre de 2023, estas restricciones se endurecieron aún más. Pero en mayo de 2025, la administración de Trump anuló la regla de difusión de inteligencia artificial de Biden, al mismo tiempo que anunció nuevas medidas para reforzar el control sobre la exportación de chips. Y en enero de 2026, la Casa Blanca añadió a esta mezcla un arancel del 25% sobre ciertos chips de computación. Es decir, la política estadounidense no ha renunciado a la idea de agotar tecnológicamente a China,
Al mismo tiempo comenzó a experimentar con un régimen en el que es conveniente no destruir completamente parte de la dependencia del enemigo, sino dosificarla. Las dudas de la administración de Trump sobre el control de exportaciones representan el peligro de librar una guerra económica sin un objetivo claramente definido. Un grupo dentro de la administración, compuesto por funcionarios tradicionalmente más beligerantes, como el secretario de Estado Marco Rubio, insiste en endurecer las restricciones para obstaculizar el progreso de China en el campo de la inteligencia artificial. Otro aboga por relajar las restricciones para fortalecer a China con chips estadounidenses, como lo expresó el ministro de Comercio Howard Lutnick. China, según dicen, no debe recibir los mejores, ni los segundos, ni siquiera los terceros chips estadounidenses, pero debe seguir usando chips estadounidenses de cuarta categoría para que los desarrolladores chinos sigan dependiendo del ecosistema tecnológico estadounidense. En esto hay una fría racionalidad y ambos puntos de vista tienen lógica, pero solo si se persiguen objetivos distintos. Cualquiera que sea el objetivo, la presión económica rara vez se beneficia de una escalada demasiado cautelosa y gradual. Los políticos estadounidenses a menudo aprietan las tuercas de manera gradual. Sin embargo, tan pronto como se imponen nuevas sanciones o controles de exportación, el país al que van dirigidos comienza a adaptarse, desarrollar rutas alternativas, buscar proveedores alternativos e invertir en la autosuficiencia. China ya está demostrando que incluso bajo una fuerte presión, la adaptación puede ser rápida. En 2024, su producción de circuitos integrados alcanzó los 405.4 mil millones de unidades, lo que representa más del 22%, más que en 2023. Las exportaciones fueron de 298.1 mil millones de unidades. Las importaciones superaron los 549 mil millones de unidades. Esto no significa que el control de exportaciones no funcione, significa que cualquier control pone en marcha un programa de adaptación. Si Estados Unidos realmente quiere librar una guerra económica en serio, la presión externa por sí sola no es suficiente, se necesita un fortalecimiento paralelo de su propia base de producción. Precisamente para esto, la Ley CHIPS de 2022 preveía casi 53 mil millones de dólares en apoyo estatal para el desarrollo de semiconductores en Estados Unidos. De esa suma, 39 mil millones de dólares están destinados al lanzamiento y la expansión de la producción y más de 13 mil millones de dólares para investigación, capacitación de personal y otros programas relacionados. Hasta julio de 2025, el Ministerio de Comercio ya ha distribuido la financiación entre 19 empresas para 40 proyectos. Casi 31 mil millones en forma de subsidios directos y otros 5 mil millones en forma de préstamos. Según las estimaciones de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, estas inversiones deberían aumentar la participación de Estados Unidos en la producción de chips avanzados del 0% en 2022 al 20% en 2030. Si solo se endurecen las restricciones paso a paso, sin construir al mismo tiempo tus propias fábricas, materiales, equipos y cadenas de suministro, el resultado será predecible y el adversario se volverá menos dependiente de ti más rápido de lo que tú te volverás menos dependiente de él. Igual de importante que aplicar el nivel correcto de presión económica en el momento adecuado es conservar la propia palanca de influencia. Cuanto más utilice Washington un cuello de botella como arma, mayor será el incentivo para que otros países reduzcan su dependencia de Estados Unidos. En 2016, el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, advirtió sobre esto. El poder de las sanciones está intrínsecamente ligado al papel principal de Estados Unidos en la economía mundial, y su uso excesivo puede socavar tanto ese papel como la eficacia de las propias sanciones. Este incentivo a menudo va mucho más allá del objetivo inmediato. Después de la anexión rusa de Crimea en 2014, Washington impuso sanciones a Moscú que limitaron el acceso de las empresas y bancos rusos a parte del sistema financiero estadounidense. Para Pekín, esto fue una lección evidente. Si Washington puede actuar así con Moscú, algún día podría hacer lo mismo con China. Este episodio motivó a los líderes de China a crear sus propios sistemas de pago para reducir el impacto de las sanciones financieras de Estados Unidos en el país. En 2015, China lanzó el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos, CEPS,
diseñado para la compensación de transacciones en yuanes sin depender de intermediarios occidentales. Posteriormente, Pekín desarrolló aún más esta línea al lanzar una moneda digital del Banco Central. El yuan digital y la plataforma de pagos digitales M-Bridge permiten a los bancos centrales liquidar transacciones directamente entre sí. Según el Banco Popular de China y hasta finales de septiembre de 2025, el volumen total de operaciones en el yuan digital alcanzó los 14.2 billones de yuanes o aproximadamente 2 billones de dólares. Y la cantidad de billeteras personales en la aplicación del yuan digital alcanzó los 2.925 millones. Estas iniciativas aún no representan un desafío serio para el dominio del dólar, pero crear un competidor global directo para el sistema de pagos tampoco es necesariamente el objetivo principal de Pekín. La República Popular China busca construir una infraestructura paralela que pueda expandirse rápidamente en tiempos de crisis. Es una especie de póliza de seguro, no un reemplazo total. El CIPS se está desarrollando rápidamente y hasta marzo de 2026 cuenta con aproximadamente 1.700 instituciones participantes en 126 países y regiones. El volumen anual de operaciones para el año 2025, según estima el propio sistema, es de 180 billones de yuanes o 26.5 mil millones de dólares. Esto sigue siendo mucho menor que la escala de SWIFT, que reúne a más de 11.500 instituciones en más de 220 países y territorios, pero ya es suficiente en caso de que China sea desconectada del dólar. Podría mantener los pagos en yuanes a gran escala. El yuan digital y M-Bridge avanzan en la misma dirección. No destruyen la primacía del dólar, pero crean bases tecnológicas y procedimentales para un mundo en el que la infraestructura del dólar ya no es la única ruta posible. Y a pesar de la amenaza que estos esfuerzos representan para la influencia estadounidense, Washington ha tratado el futuro de los pagos más como un tema técnico que como un elemento de poder geopolítico. En realidad, Estados Unidos debería modernizar más seriamente los sistemas de pago occidentales, haciéndolos más rápidos, baratos y atractivos, en lugar de solo intentar frenar las alternativas chinas. Un desafío más sistémico podría provenir de una fuente menos obvia. La internacionalización del yuan está limitada por el control chino sobre el movimiento de capitales y la incertidumbre de hacer negocios en un país donde falta el Estado de Derecho. El euro, en cambio, es una moneda líquida y convertible respaldada por gobiernos democráticos estables. En el ámbito de los pagos, donde la simplicidad y la confiabilidad son lo más importante, tiene ventajas claras. El euro ya es la segunda moneda internacional. Los bancos centrales mantienen alrededor del 20% de sus reservas en euros solo por detrás del dólar, que tiene aproximadamente el 57%. Al mismo tiempo, el dólar estuvo presente en aproximadamente el 88% de las operaciones cambiarias extrabursátiles mundiales, mientras que el euro en el 31%. Estos son datos del FMI para el año 2022. Al abogar por la versión digital del euro, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, enfatizó que este proyecto es una declaración política sobre la soberanía de Europa. La misma lógica está detrás de los intentos largamente postergados de unir el fragmentado mercado de capitales de la Unión Europea. En 2025, la Comisión Europea lanzó la Unión de Ahorros e Inversiones, explicando que cerca del 70% de los ahorros de los hogares de la Unión Europea, es decir, aproximadamente 10 billones de euros, todavía están en depósitos bancarios, en lugar de canalizarse a través de un mercado único de capitales más profundo. A medida que estas iniciativas avanzan, el euro podrá atraer usuarios mucho más allá de Europa, especialmente a aquellos que temen que Estados Unidos pueda convertir el dólar en un arma contra ellos. La conclusión para los políticos estadounidenses es que, cuando sea posible, deben coordinarse con la Unión Europea y otros aliados. Esto es importante porque la coordinación evita que el dólar parezca la única moneda de reserva con una prima geopolítica de riesgo especial. Después de que se congelaron las reservas del Banco Central de Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania en febrero de 2022, no hubo una huida inmediata del dólar.
La Unión Europea estimó el volumen total de los activos inmovilizados del Banco Central de Rusia en las jurisdicciones del G7, la Unión Europea y Australia en aproximadamente 260.000 millones de euros, de los cuales más de 2/3 estaban en la Unión Europea. La proporción del dólar en los pagos internacionales no se desplomó. Por el contrario, la Reserva Federal en 2025 señaló que el dólar mantuvo cerca del 50% de los pagos internacionales en SWIFT y alrededor del 58% de las reservas oficiales. Otras monedas del G7, en particular el euro, la libra y el yen, también formaban parte de la coalición de sanciones, por lo que no parecían un refugio neutral frente al riesgo político. Un problema mayor para Estados Unidos es que una parte significativa del mundo ha llegado a creer que, tras 2 décadas de intensificación de la guerra económica bipartidista, Washington eventualmente podría convertirlo todo en un arma contra todos. La reducción de riesgos frente a Estados Unidos cada vez más se percibe como una precaución sensata y no como un gesto anti-estadounidense, incluso entre los gobiernos que aún no han sido objetivos directos. Tomemos los servicios en la nube, entre los cuales los gigantes tecnológicos estadounidenses Amazon, Microsoft y Google tienen una cuota combinada del mercado mundial de más del 70%. Estos son datos del año 2024. Las preocupaciones de que Washington pueda usar este dominio como arma han llevado incluso a los gobiernos europeos a financiar pilas tecnológicas internas, capas de hardware y software que forman la base de los servicios digitales. Reemplazar el software estadounidense en las instituciones gubernamentales y crear nubes soberanas protegidas del alcance de Estados Unidos. En 2025, en 1926, la Comisión Europea lanzó y posteriormente adjudicó una licitación de 180 millones de euros para la adquisición de servicios de nube soberana para las instituciones de la Unión Europea por un periodo de 6 años. Los ganadores fueron proveedores y consorcios europeos. Dinamarca ya comenzó a migrar el Ministerio de Digitalización de Windows y Microsoft 365 a Linux, LibreOffice y otras soluciones abiertas, vinculando esto directamente con la soberanía digital. En otras palabras, incluso la suposición de que la dependencia tecnológica de Estados Unidos podría convertirse algún día en una palanca política ya motiva a los aliados a desarrollar soluciones alternativas. La única solución viable es establecer barreras legislativas. En la legislación vigente de Estados Unidos ya existen zonas limitadas libres de sanciones, y está la PA. La ley principal sobre los poderes económicos de emergencia del presidente limita las sanciones sobre alimentos, medicinas y materiales informativos. Pero el presidente conserva poderes extraordinariamente amplios para imponer sanciones casi por cualquier motivo. Solo en el último año, Trump impuso sanciones al juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, y a su esposa por perseguir al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y lo acusó de persecuciones politizadas y violaciones a los derechos humanos. Contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa y su hijo, por su presunta implicación en el tráfico internacional de drogas. La administración impuso un régimen de sanciones contra la Corte Penal Internacional y agregó a la lista de la OFAC al fiscal Karim Khan, además de sancionar a otros 4 jueces. En marzo del año 26, Trump también amenazó públicamente con cortar todo el comercio con España después de que su gobierno negara a los militares estadounidenses el acceso a sus bases durante la guerra con Irán. Para evitar el abuso de las sanciones, los legisladores tendrían que crear zonas más amplias libres de sanciones, es decir, definir sectores adicionales que no puedan utilizarse como arma sin la aprobación del Congreso. Un enfoque similar debería aplicarse también a las sanciones contra los aliados por tratado de Estados Unidos. Si el presidente quiere castigar a un país con el que Estados Unidos tiene compromisos formales de seguridad, eso no debería ser una decisión de un solo gabinete o de un solo impulso político. Estos controles institucionales aún permiten que Washington utilice palancas de influencia cuando sea necesario, pero evitarán acciones caprichosas que socaven los cimientos del poder económico estadounidense. Cuanto más fácil y frecuentemente un país utiliza armas económicas, más incentiva a otros a buscar rutas alternativas.
Y un Estado que presiona demasiado imprudentemente sus propias palancas corre el riesgo de despertar en un mundo donde esas palancas aún existen, pero ya no ofrecen el mismo grado de poder. Por eso para los Estados Unidos la economía nunca ha sido un fin en sí mismo, ha sido una herramienta en un juego geopolítico más amplio. Desde el momento en que la doctrina Monroe definió el hemisferio occidental como la esfera de influencia de Washington, Estados Unidos ha pensado en términos de espacio, seguridad y equilibrio. Más tarde, a través del Plan Marshall, Estados Unidos invirtió más de 13.000 millones de dólares para crear una Europa políticamente leal y económicamente integrada. Esto no fue caridad, sino una inversión geopolítica con un efecto a largo plazo. La misma lógica fue la base para la creación del sistema de Bretton Woods. El dólar se convirtió en la moneda de reserva global no para llenar las arcas y generar ingresos fiscales de inmediato, sino porque esto consolidaba la ventaja estructural de Estados Unidos en la economía mundial. El control sobre la arquitectura financiera significaba más que ingresos fiscales, significaba la posibilidad de establecer las reglas del juego. Incluso en instrumentos presupuestarios más pragmáticos, esta jerarquía de prioridades no desapareció. La administración de Donald Trump promovió activamente la política arancelaria, afirmando que los aranceles aportaban miles de millones de dólares al presupuesto de Estados Unidos. Hasta el 26 de febrero ya sumaban más de 160.000 millones de dólares en ingresos arancelarios acumulados. Eso es sin contar los reembolsos a los importadores derivados de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles. Pero el objetivo real de estos aranceles no era tanto el efecto fiscal, sino cambiar el comportamiento de los socios comerciales, sobre todo China, y la redistribución de las cadenas de valor globales, es decir, incluso cuando el argumento era sobre el dinero, la acción era sobre el poder. Esa es la constante clave estadounidense. La geopolítica precede a la aritmética fiscal. Y más de una vez, han sacrificado beneficios económicos a corto plazo por posiciones estratégicas, desde el apoyo a los aliados hasta los regímenes de sanciones que a veces perjudicaban a sus propias empresas. Porque a largo plazo, el control sobre el sistema pesa más que los ingresos a mediano plazo. Pero cuando las herramientas económicas empiezan a usarse de manera demasiado directa como fuente de ingresos, pierden su función principal de ser una zona de influencia. El mundo que siente presión comienza a reorganizarse y entonces ya no se deja influenciar tan fácilmente ni siquiera por las palancas económicas más poderosas. ¿Usted qué opina? ¿Las tarifas y el uso excesivo de palancas económicas son una cuestión de fuerza o de miedo? Compartan sus opiniones en los comentarios y continuaremos en la segunda parte del video para averiguar cómo lograr el orden económico en el mundo moderno. Este video fue creado gracias al apoyo de Atlas Network. La opinión de los autores del video no necesariamente coincide con la de Atlas Network. Este video fue creado gracias al apoyo de Atlas Network. La opinión de los autores del video no necesariamente coincide con la de Atlas Network.